¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hay 5 que están bien, gloria a Dios por ello. Los hermanos de las Rozas también están bien, nos mandan saludos. Yo vengo con saludos de las Rozas y vengo con estrés desde las Rozas también. Entre la entre el maratón, las obras arriba en el templo de Devot, el que no nos dejaban, he tenido que mandar a Pascal, bueno, mandarla no, sugerirle amablemente que fuese a cambiar el coche porque lo he dejado malamente. Pero bueno, vamos a centrarnos, que me va a costar, ¿eh? Te voy a pedir tu ayuda, que ores por mí porque vengo un poquito estresado, ¿vale? ¿Vale? Señor, gracias, te bendecimos. Ayúdanos en esta mañana, conforme a la oración de Eduardo. Ayúdame, Señor, en este momento un poquito de estrés, a centrarnos y escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos con una serie que estamos siguiendo, que estamos llevando, que se llama Una alegría. ¿Cómo? Incontenible, una alegría incontenible. ¿Sabes? Hay una diferencia, o por lo menos a mí me gusta trazar una diferencia entre lo que es la alegría y lo que es el gozo. Son sinónimos, pero yo diría que no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Creo yo. El gozo es algo como más interior, ¿no? El gozo es como un estado del alma, como algo que está dentro de nosotros, y la alegría es como algo más explosivo, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos del Madrid, ayer experimentamos una gran alegría. Bueno, ¿me entendéis, no? Hay una notable diferencia entre una cosa y otra. Entonces a mí me gustaría enfocarme más en el gozo, quizá porque corresponde y obedece más a lo que debería ser la experiencia vital de todo creyente, porque de hecho es uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo. Y si no hay gozo en nuestra vida, tenemos un problema. Tenemos que ver dónde está el cortocircuito. Porque aún en medio de las situaciones más adversas, de alguna manera podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios, podemos encontrar consuelo en él, valga la redundancia, el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo que ha sido enviado para aliviar nuestras cargas y por lo tanto podemos experimentar parte de ese gozo. Recuerdo en una ocasión una conversación que tuve hace muchos años con un compañero del trabajo, de estas oportunidades que Dios te da para compartir tu fe con alguien. Y estábamos hablando y estaba yo interiormente orando, Señor, ayúdame a cómo puedo transmitirle la esperanza que hay en mí. Y hablando con él, hubo un momento en el que él estaba escuchando y de esto como que te da la sensación de que en cualquier momento va a bajar el Espíritu Santo y estaba yo ahí como muy animado, pero llegado al punto crucial de la cosa, ¿no? Cuando estás ahí intentando llevar a la persona a los pies de Cristo, él me dijo, mira, me gusta mucho lo que me planteas, me gustaría mucho ser como tú, tener la perspectiva que tú tienes, pero no puedo creer lo que tú crees. No encuentro en mí la fe, la chispa, el punto de, ¿verdad? El punto de, no sé cómo se dice, el punto de combustión, o no sé, el punto, la chispa necesaria, ¿no? Para poder creer lo que tú crees. Y sinceramente yo creo que fueron las palabras más honestas que he escuchado de un no creyente, ¿no? Y me recordaba un poco a aquel rey Agripa, frente al cual estaba el apóstol Pablo haciendo defensa de su fe, y le dice, Pablo, por poco, casi, te ha faltado esto, por poco me persuades a creer, ¿no? A ser cristiano. Y ahí le dice Pablo, pues quiera Dios que por poco o por mucho seas como yo soy, salvo estas cadenas, ¿no? Siendo así, creo que merece la pena considerar, a la luz de la palabra de Dios, de dónde emana, de dónde fluye esa fuente de poder, porque es una fuente de poder el gozo. ¿Cuánto hay en nosotros de ese fruto y cómo podemos obtenerlo? Y la verdad es que si vemos las Escrituras detenidamente y hacemos un estudio pormenorizado, concienzudo acerca del gozo, vamos a poder identificar distintas fuentes, distintos elementos que pueden impartir a nuestra alma
ese gozo. En la Escritura podríamos encontrar distintas fuentes, como por ejemplo en Isaías, creo que está por ahí, lo vamos a poder ver estos textos. En Isaías capítulo 12, versículo 3, dice así: con alegría sacaréis aguas de la fuente, ¿de qué? De la salvación. Con gozo, con alegría sacaréis aguas de la fuente de la salvación. Es decir, la salvación que hemos heredado en Cristo Jesús ya es una fuente de gozo. El saber que hemos sido aceptados, recibidos por Cristo, amados por Él, perdonados, restaurados, ¿verdad? Ya es una fuente de gozo, el saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. También leemos en el Salmo 51, por ejemplo, el rey David, que oraba al Señor y le decía: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Es decir, el rey David está proyectándolo de la misma manera: devuélveme el gozo de la salvación. Vemos una vez más ilustrado cómo la salvación es una fuente inagotable de gozo. Y esto lo expresó David en un momento muy delicado, en un momento que él había cometido un grave pecado, había sido confrontado por el profeta Natán por haber cometido adulterio con la esposa de Urías, su siervo, con Betsabé. Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 13, ahí ya lo vemos desde una perspectiva neotestamentaria. En Romanos 15:13 vemos a Pablo que oraba por la iglesia de Roma para que recibiesen gozo por medio de la fe. Y les dice, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? El Espíritu Santo imparte gozo a nuestro corazón. Entonces vemos claramente, creo que estarás de acuerdo conmigo, que el gozo, la experiencia del gozo está implícito en la palabra de Dios y en la experiencia vital del creyente, ¿sí o no? Parece evidente, parece que está bastante claro. Hoy vamos a ver cómo también podemos encontrar gozo en abundancia por medio de otra fuente distinta. Y ahí es donde te quiero traer esta mañana. Vamos a enfocarnos en lo que es la práctica de la humildad. La práctica de la humildad. ¿Sabes? La humildad se aprende y la humildad se practica. Y la iglesia está llamada a practicar la humildad. Pero vamos a ver varios aspectos importantes, porque a veces tenemos una idea distorsionada de lo que es la humildad, ¿vale? Vamos a centrarnos, por lo tanto, en el texto que estamos estudiando. Filipenses, en este caso, Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Te voy a leer el texto en la Nueva Versión Internacional en lengua castellana. Yo soy más rancio, yo soy más de la Reina Valera, que es la buena, la de los santos, la buena, siempre lo digo. Bueno, es broma. Pero bueno, la Nueva Versión Internacional nos ayuda un poquito, porque tiene un lenguaje un poquito más actual, si quieres, ¿no? Y dice así, Filipenses 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si tenéis algún estímulo en vuestra unión con Cristo, fíjate un momento, abro paréntesis, está hablando a una comunidad. No está hablando a título individual, no está hablando a título personal, está hablando a nivel colectivo. Es una carta que está escrita a los filipenses y está en sentido plural, ¿vale? Y entonces dice, por tanto, si tenéis todos, la iglesia, algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis, y aquí viene la cosa, ¿vale? Y no hagáis nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Y ahora es cuando le tienes que dar un codazo al que tienes al lado y dices, te están hablando. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó
el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Decía hace un momento que necesitamos no confundir lo que es la humildad, o necesitamos poner la cuestión de la humildad sobre la mesa, sacar los artilugios quirúrgicos y analizar exactamente de qué nos están hablando. Porque muy a menudo confundimos humildad con pobreza o con mezquindad, y no es lo mismo. Tú puedes conocer personas muy pobres o no tan pobres, pero pueden tener un gran problema de soberbia. Es decir, el ser pobre no implica necesariamente que seas humilde. Por el contrario, también he tenido oportunidad de conocer personas con una buena posición, vamos a decir, económica, profesional, llámalo X, y que sin embargo me ha sorprendido la humildad con la que desarrollan su actividad y su vida y su forma de relacionarse con los demás. Por lo tanto, no debemos confundir humildad con pobreza y mucho menos con mezquindad. Contaba en Las Rozas una anécdota y he estado como días dándole vueltas si debía compartir esto o no, pero yo lo voy a soltar, ya peco yo por ti. Y, bueno, hace algún tiempo conocí una iglesia y asistimos a una reunión y el lugar era realmente, ¿sabes la palabra cutre? Hortera, ¿te suena hortera? Era como mirabas así unos visillos, unas cosas, un suelo, un techo medio... decías, uff, que... Bueno, no sé, igual, oye, no sé, quizá no puedan tenerlo de otra manera, bueno, pues no sé. Pero claro, luego nunca faltaba el que te decía, bueno, es que realmente nosotros, esto es para Dios. Bueno, pues precisamente porque es para Dios y es para que la iglesia, los hermanos se sientan confortables, para que las visitas puedan sentirse bien, para que podamos tener un bonito lugar, pues qué bueno sería, ¿no? Que podamos, no sé, poner un poco más de creatividad y, oye, no sé, trabajarlo un poco, currárnoslo un poquito más, ¿no? Entonces, a veces tenemos una actitud mezquina y la llamamos humildad cuando realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. La humildad y el gozo están siempre, lo vamos a ver en las Escrituras, siempre muy estrechamente relacionados, están muy pegados. Es sorprendente cómo la humildad y el gozo están muy conectados. De modo que en muchas ocasiones, fíjate bien, no te quiero hacer un lío, pero escucha bien, ahora te lo explico, ¿vale? De modo que en muchas ocasiones la práctica de la humildad me conduce al gozo y en otras tantas ocasiones la expectativa del gozo, ¿vale?, es la que me conduce a la práctica de la humildad. Es decir, a veces cuando contemplo en el futuro el gozo por la práctica de la humildad, cuando puedo ver, como vamos a leer a continuación, el galardón, porque Dios es un Dios de galardón. Dios, nuestro Padre es un Dios que le gusta premiarte. Dios es un Dios de méritos. Sí, eso no es contradictorio, no contradice la gracia. Dios es un Dios que honra y bendice el esfuerzo de aquellos que quieren mejorar su servicio y su vida espiritual delante de Él, ¿no? Entonces, en ocasiones uno puede mirar el galardón, puede ver el gozo de lo que está por venir y puede sentir el estímulo de practicar una vida humilde, porque es la voluntad de Dios. Y en otras ocasiones puedes estar practicando la humildad sabiendo que eso, conforme a la palabra de Dios, va a impartir paz en tu interior y gozo si lo haces en los cauces correctos y adecuados. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre la humildad que conduce al gozo. La humildad que desarrollamos y practicamos y que nos conduce a una experiencia de gozo. Mira, John MacArthur, ¿cuántos conocen al pastor John MacArthur, escritor de un montón de libros, conferenciante internacional? Él escribió en una ocasión lo siguiente: el gozo nace de la humildad. Las personas pierden el gozo cuando se centran en sí mismas y llegan a pensar que merecen mejores circunstancias o un mejor trato del que están recibiendo. Pablo nunca asumió esta actitud. Como todos los grandes siervos de Dios, era consciente de su indignidad. Él era consciente de la gracia que había sobre él. Efectivamente, el apóstol Pablo
nos enseña justamente esto. Él mismo lo escribe de su puño y letra. Bueno, no sé si de su puño y letra, porque tenía escribas, pero imagino que lo dictaría desde la prisión, desde la cárcel. En su epístola a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, 3, él dice lo siguiente a la iglesia que está en Roma. Por la gracia que se me ha dado, os digo a todos vosotros, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Pablo lo tenía clarísimo y nos lo transmite de esta manera. Como dijera también un teólogo y apologeta español del siglo XIX llamado Jaime Balmes Urpiá, decían algunos que el mejor apologeta y el mejor filósofo del siglo XIX en España, él llegó a decir lo siguiente sobre la humildad. La humildad es el conocimiento claro de lo que somos sin quitar ni añadir nada. El conocimiento claro de lo que somos sin agregar ni quitar nada. Es una cuestión de aceptación de lo que somos, de lo que hay en nosotros, de nuestras habilidades, de nuestras virtudes, de nuestros dones, pero también de nuestras carencias y de nuestras deficiencias. Como dijera San Agustín de Hipona, conócete, acéptate y supérate. Conócete, acéptate y supérate. Por lo tanto, la humildad también tiene que ver con el conocimiento de aquellas cosas buenas que hay en mí, pero que sé administrarlas de la forma adecuada para no incurrir en la presunción, en la soberbia, a causa de la cual muchos extraviaron su caminar con Cristo. Este es el verdadero poder de la humildad para sobrevivir en medio de un mundo hiperagresivo. ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo hiperagresivo? Súper exigente. Y eso genera una locura colectiva enorme. Porque las personas más apocadas, lo que dice la Escritura, los apocados de espíritu, no son capaces de sobrevivir a esa presión y atraviesan. Estamos en la generación del Prozac. Estamos en la generación de la depresión, de la ansiedad. Yo no sé. Si yo tuviera que darle, bueno, mis hijos ya son mayores, pero si tuviera que darle un consejo de futuro a un jovencito, le diría, estudia psiquiatría. No va a haber mejor profesión para el futuro. No te va a faltar la oportunidad de trabajar, porque la gente está loca perdida. Vivimos en un mundo loco, es verdad. Estamos agitados, hay una hiperexigencia brutal, bestial absolutamente. Y necesitamos tener una idea clara y objetiva de las proporciones de nuestro ser, sin restar ni agregar nada de lo que somos en nosotros mismos. Hay un refrán español que dice, zapatero a tus zapatos. Es decir, potencia, desarrolla aquello para lo que eres bueno. Estoy aprendiendo en este tiempo acerca de eso. Potencia, desarrolla aquello para lo que eres bueno. Pero no te frustres por aquello para lo que no vales. No pasa nada. Y menos en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios es tan bueno que Él reparte dones de una forma equilibrada para que todas las cosas en la vida de la iglesia se puedan desarrollar de la manera adecuada conforme a la voluntad de Dios. Y yo no tengo por qué estar haciendo todo, ¿no? Es como le digo a Tom, déjame, yo me voy a poner aquí a conectar los cables en el sonido. Te aseguro que ese día tenemos la reunión en el parque. Zapatero a tus zapatos. Yo seré bueno para otras cosas, pero para estas cosas y para tantas otras, mi hermano Tom, ¿verdad? ¿Dónde estoy? En Madrid, ¿no? Sí. Ahora, ¿dónde y cómo debo dar un paso al frente en aquello para lo que soy bueno? Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Dónde y cómo debo dar un paso al frente para aquello para lo que soy bueno? O ¿dónde y cómo debo dar un paso hacia un lado para que otro más dotado que yo pueda ocuparse de una tarea concreta? ¿Qué se requiere para eso? Humildad, partiendo del conocimiento de quién soy y de lo que Dios ha hecho en mí. De manera que tú y yo somos libres para dar un paso al frente sin sentirnos más que nadie o para dar un paso hacia un lado sin sentirnos menos que nadie. La práctica de la humildad impartirá a nuestro alma alivio y paz para poder encontrar el gozo que nos coloque en nuestro centro de gravedad permanente, como cantaba Franco Battiato, ¿no? Aquello del centro de gravedad permanente.
Necesitamos esa paz que imparte el Espíritu Santo cuando estás ubicado de forma armónica en aquello que puedes hacer y para aquello que eres bueno. La práctica de la humildad te lo va a permitir. Pero, escúchame bien, en cualquier caso, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, si reconoces tener un problema con el orgullo o la vanidad, siempre es preferible considerar a los demás superiores a ti mismo. Si tienes un problema para poder sobrellevar adecuadamente lo bueno que hay en ti y eso te genera o te arrastra a la soberbia, en ese caso te recomiendo que empieces a experimentar un poco el sentirte un poco basura y dejar que el mérito se los lleven a otros, considerar a los demás como superiores a ti, porque de esa manera podremos matar un poquito el ego y dejarlo en su lugar. Esta actitud imparte unidad y equilibrio al cuerpo de Cristo, según lo que hemos leído en Filipenses 2:3, donde dice, lo hemos leído, no hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Así que podemos decir sin temor alguno a equivocarnos que no puede haber gozo en la casa de Dios sin la práctica de la humildad por parte de los que la habitan. ¿Queremos ser una comunidad de gozo? Hay distintas fuentes. La adoración, la alabanza es una gran fuente cuando recordamos aquellas verdades que cantamos acerca de nuestra salvación, de quién somos nosotros en Cristo Jesús y quién es Él, nuestro Señor y Salvador, el que rige el universo con la diestra de su poder, pero también cuando practicamos entre nosotros la humildad y nos servimos unos a otros. ¿Recordáis la escena donde Jesús en un momento determinado está con sus discípulos y qué hace? Coge agua en un lebrillo, iba a decir un librillo es otra cosa, ¿no? En un lebrillo y con una toalla se ciñe y lava los pies. Y él les dice, me llamáis Señor y bien decís por qué lo soy. Pues si yo, siendo el Señor, os he lavado los pies a vosotros, ¿cuánto más tenéis que haceros vosotros los unos a los otros? Una comunidad cristiana saludable es aquella donde experimentamos y vivimos y practicamos la humildad. Pero fuera incluso de la vida de la iglesia, nada te va a impartir más gozo que el estar en ese centro de gravedad permanente del que hablaba hace un momento. Como nos dice el texto en Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, el que hemos estado leyendo, el modelo a seguir es Cristo. Cristo Jesús, quien no se consideró ser igual a Dios. ¿Era o no era Dios? ¿Era o es? ¿Es el Hijo Dios o no lo es? El Dios hecho carne que habitó en medio nuestro no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse o como una oportunidad para explotar su derecho, sino que por el contrario, cuando era humillado, cuando era insultado, cuando era injuriado, fue humilde para aceptar lo que Dios había dispuesto para él y para nosotros. Se despojó de sí mismo y fue exaltado por ello. Vamos a hablar de eso, del galardón. La iglesia debe ser una comunidad no de competitividad y exigencia, sino de humildad, servicio y aceptación. Una comunidad de gracia requiere ser una comunidad humilde. No hay gracia sin humildad, no hay humildad sin gracia. Porque hay un principio espiritual que Dios ha establecido, estate atento a esto. Hay un principio que siempre, se me ha secado la boca, ¿puedes ayudar conmigo? Siempre, gracias. Siempre se cumple. Mateo 23, 12. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Eres capaz de ver como yo algo de galardón en esta promesa de parte de Dios? Porque a veces también tenemos como miedo de, ay, no, perdona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Hay galardón en Dios. Y no hay nada de malo en esperar el galardón porque Él lo ha prometido. Sería absurdo
que yo sea un cristiano que diga, sí, Señor, sí tú lo has prometido, pero gracias, no hace falta. No confundamos las cosas. No es malo poner los ojos en el galardón. No es malo, al contrario, es una oportunidad para la alabanza. Saber que Él premia, Él es galardonador de los que le aman. Y el conocimiento de este principio nos conduce a desarrollar una expectativa equilibrada acerca del premio prometido. No hay nada malo. No hay nada malo en poner la mira en el galardón que viene de parte de Dios, según sus promesas, porque Dios honra el mérito. Vivimos en una era antiméritos, ¿no? Como que hay que premiar al que no hace méritos. Parece que el acumular méritos está mal visto, ¿no? No es esto lo que vemos en la Escritura. Dios, es un Padre que le honra premiando a sus hijos. Tal como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, Biblia para demostrar esto, no es que se me haya ido la olla, lo he leído aquí en el libro negro, o sea que tiene que ser verdad, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 2, negro digo porque las tapas son negras, ¿no? Fijemos la mirada en Jesús, eso dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. O como dice la Reina Valera en la versión del 60, por el gozo puesto delante de él. ¿Puedes decirlo conmigo? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Como que Dios le impartió, le dio la oportunidad, le dio la posibilidad de ver el gozo que había más allá de la cruz. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo fue? No lo sé, no tengo ni idea cómo fue, pero lo cierto es que Jesús en algún momento, Él pudo verte a ti y a mí más allá de la cruz. Pudo ver a una iglesia triunfante, victoriosa, una esposa vestida para encontrarse con el esposo el día de las bodas del Cordero, y por el gozo puesto delante de él, puso su rostro como el pedernal, dice la Escritura, y fue a Jerusalén para ser colocado en una cruz y morir por ti y por mí. Él puso su mirada en el galardón. Él puso la mirada en el gozo que estaba por venir. Y cuando ponemos nuestra mirada en el gozo que está por venir para Cristo Salvador como iglesia, o para cada uno de nosotros a título individual, podemos practicar la humildad, no solamente porque la naturaleza del Espíritu de Dios es humilde, no solamente porque es un fruto del Espíritu Santo, sino porque también sabemos que hay galardón en ello. Cuando practicamos la humildad, sembramos humildad en medio nuestro, podemos tener la certeza y la seguridad y anticipar que Cristo Salvador va a ser una iglesia fructífera, poderosa, que impacta. No hay nada más triste que una iglesia que no impacte. A la gente, pues sí, muy bien, hemos cantado, pero no hay esto que debe haber en la iglesia. Qué bueno que nosotros sí lo tenemos. Pero sí me entendéis, ¿verdad? Me encanta. De todas las cosas que pueda oír de una persona que nos visita, es cuando nos dice, hay algo que me habla de Dios aquí. Hay algo del Espíritu Santo, claro, evidente, en vuestra relación, en la forma en la que me habéis recibido, en la forma en que me habéis servido, en la forma en la que me he podido sentir acogido. Lo hacemos porque amamos a Dios, pero debemos hacerlo también pensando en sembrar humildad para que esta iglesia sea una iglesia fructífera y empoderada. Isaías 53:11 apoya esto mismo que acabamos de leer en Hebreos 12:2. Dice Isaías proféticamente, capítulo 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción, en la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.
No sé de qué manera, pero de alguna manera tú y yo en este momento podemos intuir algo que se escapa a todo entendimiento humano, que en el corazón del Hijo del Hombre, cuando portaba por las calles de Jerusalén aquella ignominiosa cruz, aquel pesado madero para ser llevado al Gólgota, de alguna manera el espantoso dolor, el sufrimiento, la vejación, el insulto que experimentó sobre sí mismo, de alguna manera armonizaba y se conjugaba con la satisfacción y el gozo de saber que después de su resurrección una nación poderosa llenaría la tierra, para llenarla de esperanza, la Iglesia. La mejor forma de alcanzar el gozo interior es conocer y transitar con expectativa el camino que nos conduce hasta él. Esto es por medio de la humildad. Te estoy hablando ahora, en este impasse, justamente de lo contrario. La perspectiva del gozo, lo que está por venir, y eso nos anima para practicar juntos la humildad, para ser verdaderamente siervos de Cristo y servirnos los unos a los otros, porque sabemos que si sembramos, a su tiempo cosecharemos. En resumen, hermanos, la práctica de la humildad me conduce a la experiencia espiritual del gozo interior. Enfocarme en la experiencia del gozo venidero como galardón prometido por Dios me ayuda a encaminar mis pasos por la senda del servicio y de la humildad. Hermanos, y con esto concluimos, vamos a ponernos en pie y creo que vamos a celebrar, vamos a tener un tiempo de alabanza y luego Santa Cena. Vamos a ponernos en pie juntos. Por tanto, en resumidas cuentas, hay un gozo en el servicio, hay un gozo en la humildad, hay un gozo en renunciar a la soberbia y al orgullo, hay un gozo en el ministrarnos los unos a los otros, el ocuparnos los unos de los otros. Y eso nos va a enriquecer como iglesia y vamos a poder crecer juntos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios te bendiga.